un excelente público, gracias por los aplausos. Y también decir, me ayudan a decir, ¡viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Catamarca! Gracias, gracias. Voy a cerrar con el maestro, pero quiero preguntarle su nombre y muchas gracias. Bueno, yo soy Potosino de Betanzos, un saludo para todos ustedes, para todo Bolivia. Y nada, acompañándolos con guitarra, para don Chipamani, que es el director del grupo. Muchas gracias, todos los aplausos también. Y cerramos con el maestro también, don Filomeno Chucamani, Yactamasi. Muy lindo. Bueno, Yactamasi somos Tupacayo, la chica que cada uno de así que un acuerdo, pues un poco más, para que esta, que hay una edición de ¡Fuerte los aplausos! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! Catamarca llega al Teatro Randex, domingo 23 de noviembre. Dicho todo eso, señores y señores, y con este fuerte aplauso, lo vamos a recibir a Hugo Gutiérrez, Rodolfo Choque. Poder compartir sobre la vida de Catamarca. Antes de todo, agradecer a Bolivia al Aire TV, que ha hecho todo el esfuerzo para este evento, y es muy importante pues que promotores de este nivel pues se ocupen que los grupos que vienen de Bolivia puedan estar en los mejores teatros acá en Buenos Aires. Y bueno, también al productor Norberto Bacón. Hermano, un saludo, hace tiempo que no te vi. Gracias, un jayaya. Y nos sentimos felices de estar acá de nuevo, poder compartir esa experiencia que hemos llevado la música de nuestra América a diferentes lugares. Un jayaya, muchas gracias por venir a este lugar. Bueno, buenas noches hermanas, hermanos, allá, como decimos siempre en Bolivia. Muchas gracias por la acogida, gracias Edwin, gracias a la producción, gracias a todos, porque sin ustedes nosotros no podemos llegar a una dimensión ya que lo estamos esperando desde hace mucho tiempo, llegar a lindos escenarios, y un placer para nosotros. Yo me llamo Rodolfo Choque, yo nací en un pueblo que se llama Chiquilaya, hoy Puerto Pérez, a orillas del lago Titicaca. Desde muy niños, como Hugo nació en Achacachi, casi tenemos una distancia de 50 kilómetros, él entre montaña y lago, yo en el lago. Entonces hemos sido acunados desde muy niños con la música tradicional, desde muy niños hemos sido criados por la música autóctona. Nuestra lengua madre es el aymara, nuestra lengua madre es la que nos ha dado luz en este mundo, y hemos ido entendiendo, no hemos tenido que aprender la música en las universidades ni en la ciudad, hemos aprendido directamente de la raíz, allá con nuestros abuelos, y la forma de las fiestas no patronales, porque las patronales ya se han vuelto religiosos. Hay otras fiestas tradicionales como el 3 de mayo, como el 21 de junio, el 21 de diciembre, los equinoccios, los solsticios. Para nosotros siempre ha sido muy importante llevar esa línea. Cuando hemos tenido uso de razón, todo esto ya estaba con nosotros, ya estábamos formados, solamente que no entendíamos, porque en esa época, cuando llegamos a la ciudad, llegamos a la escuela, porque en la escuela tenían, también nuestros padres tenían que buscar esa oportunidad de realizar a la familia. En mi familia éramos 4 hermanos, en la familia de Hugo creo eran 11 o 12 hermanos. Entonces llegamos a una ciudad donde también para nosotros es desconocido, y en esa ciudad que hoy es La Paz, Chuquiago, hemos visto crecer toda esa fiesta, esa farándula de los barrios, porque entrar a la ciudad, no sé si conocen La Paz, desde la calle Iyampú para abajo, era la zona donde vivían todas esas personas de la época, ¿no? Había una especie de frontera entre la Iyampú y el barrio de los indios, como le llamaban, donde nosotros vivíamos. Bueno, mi
nombre es Leni Danitza Turquillo, represento a Neuquén Capital, venimos de ahí con mi compañera de trabajo, FM 93.1 MHz, Radio Neuquén Capital. La pregunta es, ¿por qué ustedes se consideran hijos de la dictadura? Los he escuchado en varias notas y es realmente muy interesante por qué se consideran hijos de la dictadura. Y la segunda pregunta es, Cuenca Producciones, ¿van a sacar el libro tan esperado de los dos aymaras? Sí, bueno, ya, cuando... Mira, hay una bonita historia. Nosotros hemos llegado a la Peña Naira. La Peña Naira muchas personas no conocen. Es un centro cultural donde se cultivaba la música boliviana y ahí en ese lugar había un señor que tocaba la quena, se llamaba Gringo Fabré. Él era uno de los primeros queristas y nació un grupo que se llamaba Los Jairas. Y una cantante chilena, Violeta Parra, era muy fanático de ellos. Entonces se enamoró del que tocaba la quena, del Gringo Fabré, y viajaba hasta a la Peña Naira desde Santiago en tren. Y en ese lugar Violeta Parra ha escrito Gracias a la Vida, que es muy conocido acá, que cantó la gran diosa cantante Mercedes Sosa. Y entonces nosotros llegamos a ese mismo lugar. Ese lugar es un lugar mágico y ahí empezamos a hacer nuestra vida. Y ahí, como llegaban artistas como Violeta Parra, era digamos, para los militares era un poco molestoso. Entonces de esa manera es que llegábamos ahí, teníamos que ocultar los instrumentos, el charango, y llegábamos para crear canciones a ese lugar. Y es un lugar donde nació muchas canciones, ¿no? Las nuestras también, la de Violeta Parra. Por eso hemos sido invitados nosotros como Calamarca al Museo de Violeta Parra en Santiago de Chile. Y entonces, de esa manera que nosotros decimos somos hijos de la dictadura, porque salimos, todos nuestros discos se han grabado en Europa, porque no podíamos grabar en Bolivia. De esa manera es que salimos a Francia, y en Francia se nos han abierto todas las puertas, todos los estudios de grabación. Entonces así nació todos los discos, ¿no? Los discos de Calamarca. Entonces esa es una parte de la vida de Calamarca. Y bueno, también el disco, ya está listo nuestro último disco, que hemos trabajado casi 2 años y estamos con los últimos temas y ya muy pronto estaremos lanzando. Y siempre, ¿no? Cantamos en aymara, quechua, castellano, algunas veces, porque en Bolivia limita con el Brasil, hay algunas canciones que cantamos también en portugués, así que de esa manera es que podemos cantar esas canciones, porque la mayoría, Bolivia limita con varios países, ¿no? Es el corazón de Latinoamérica, así que bueno, tenemos la suerte de poder estar constantemente en conexión con Perú, Argentina, Chile, Brasil. Entonces eso es la vida de Calamarca y el próximo disco. Mi pregunta es simple. Ustedes más que todo han vivido en Europa, ¿no? Acaba de decir Hugo, Francia les ha abierto a ustedes. ¿Qué les atrapa a los europeos, a ustedes, a Calamarca? La vestimenta, la música. Y otra segunda pregunta, de la radio show, que me comentaron esto. ¿Hay chicos, hay futuro? Calamarca, calamarquitas, ustedes tienen ya. Al principio, en los años 80, 84 que llegamos, la carta postal que se vendía de la música boliviana era el indio triste, su llamita, allá en la montaña perdido. Llegamos con esta música alegre, dice, pero eso no es la música boliviana, o sea, ustedes, ¿de dónde
vienen, ¿no? Decimos, no, esta música, calor, hay Amazonas en Bolivia, porque ni sabían dónde era Bolivia y ni sabían dónde eran las Amazonas, que teníamos las Amazonas en Bolivia, solamente mostraban la parte de montaña. Entonces hemos ido explicando y realmente han entendido, nos abrieron el espacio, pues agradecemos a los franceses, siempre vamos a tener ese agradecimiento, porque nos enseñó a hacer, sobre todo a hacer la música de esta forma como ahora, y cambiar la música de la época, porque era muy autóctono, era muy tradicional, y poco a poco hemos ido cambiando, sobre todo en la música dirigida para la juventud. Y esa juventud está entendiendo, vemos que hay muchos jóvenes, y muchas gracias por acompañarnos. En cambio, por la segunda pregunta, si hay, o sea, ustedes están queriendo decir si hemos dejado, si van a venir hijos que van a reemplazarnos. Muy difícil dentro de la música. Voy a explicarles en un simple momento. Lo que yo he vivido en el campo, lo que hemos vivido con Hugo es único. Porque si vamos a tener hijos, ellos solamente van a, es como de un libro leer, porque ellos ya no tienen esa vivencia. Hemos vivido en la ciudad, nuestros hijos han crecido en la ciudad, ya no tienen esa esencia. Completamente ya cambia, ya no hay el por qué dejar. En cambio, nuestros hijos, como están en la ciudad, han estado estudiando, son profesionales dentro de la sociedad, en su rama, porque cada uno no ha seguido nuestro campo, porque nosotros viajamos todo el año y difícilmente podemos ir educándolos. Entonces ellos son profesionales, ya son mayores, entonces ahí tienen su espacio dentro de la sociedad. Pero al decir si va a haber, como Calamarca hay uno solo, va a quedar una sola esencia, porque si viene otro, lo va a hacer mal, o sea, no vale esa esencia, van a ser como si fuesen imitadores. Nosotros no somos pedagogos en la música para dejarla, no tenemos tiempo para estar enseñando ni hacer una escuela. Entonces es muy complicado dentro de la vida del artista. Por eso grandes músicos que han pasado, no hay una escuela, sino no es una fábrica. No podemos dejar fábrica, porque en cada momento se va a ir perdiendo la esencia. Eso lo vamos a ver en la televisión, nos dice qué debemos escuchar, cuál está de moda, qué pantalón tengo que ponerme ahora. No, tendría que ver otros jóvenes que siguen viviendo en ese mismo medio al lago, en las montañas o en el campo, para que vengan con una esencia y nacer nuevamente y mostrar otra escuela, otra forma de mirar actual. Pero muchos grupos ahora que nacen en las ciudades ya no tienen esencia. O sea, ellos han escuchado, por decir, los caporales, como lo conocen ya, y lo venden como viene. No, nosotros hemos ido a las raíces, hemos visto crecer los caporales desde Tundiqui, Tundiqui entraba desde La Saya, después de La Saya se vuelven caporales. Entonces hemos visto todos esos pasos, pero los jóvenes ya no. Es por eso que un poco nos da tristeza, me da mucha tristeza que muchos jóvenes que hacen música tropical y quieren tocar y tocan caporales, ya todo lo vuelven caporal también. O sea, viene una música, sale del norte, lo ponen caporal, lo vuelven caporal, ya despacio saca Shakira un tema, ya no están tocando caporal. Entonces, no, estamos equivocados. Es por eso que es muy peligroso dejar ese tipo de huellas, ¿no? Entonces tiene que ser de una forma de conciencia de cada persona. Vemos que los jóvenes están predispuestos a aprender, pero también los jóvenes tienen que saber dónde ir a buscar y no solamente escuchar la televisión y la radio. La pregunta: desde el vínculo con el territorio, ¿cómo sienten el momento que atraviesa hoy Bolivia? O sea, desde el vínculo que tienen ustedes hoy desde el vínculo que tienen ustedes con el territorio, ¿cómo sienten el momento que atraviesa hoy Bolivia? La segunda pregunta: ¿de qué manera el territorio que habitan o recorren se convierte en motor creativo para sus composiciones más recientes? Muchas veces nos preguntan a qué hora, qué día has compuesto tal canción,
entonces quieren saber todo eso, ¿no? Entonces, la mayoría de las canciones de Calamarca yo lo he escrito, ¿no? Como Amazonas, Cuando florezca el chuño, Aguas Claras, Solo por ti. Entonces son canciones que son mis vivencias, ¿no? Yo he navegado mucho en el lago Titicaca, he vivido, por ejemplo, la canción Mamita lo he compuesto ahí en la cordillera, en Illampu, en pleno frío. Entonces, son canciones que en mi vida he comenzado a tener la melodía y la letra, ¿no? Y solamente cuando con Rodo nos reunimos y decimos esta canción lo vamos a grabar, es esa idea que corre en la cabeza, lo plasmamos en un disco, ¿no? Transmitido a la tecnología. Entonces, es muy importante todas las vivencias que tuve yo en los pueblos. Yo he viajado mucho porque mi hermano era agrónomo y profesor y veterinario. Entonces con él viajábamos por todos los lugares de Bolivia, porque como era agrónomo y veterinario, le invitaban y hemos visitado diferentes lugares. Y de esa manera también que yo he palpado muchas culturas de Bolivia. Por eso es que nuestro disco se llama De los Andes al Amazonas, porque de veras que todos esos lugares me han inspirado, como los tobas, los ticus, los puglia, y al mismo tiempo, como mi hermano era profesor, teníamos que llegar a lugares donde teníamos que hablar quechua, porque en el norte de La Paz, donde yo vivía, se hablaba quechua y aymara, y en el lago, en el centro del lago también se hablaba otros idiomas como el puquina, y entonces son idiomas que hoy en día van perdiéndose, pero eso hace que podamos convertirnos a hablar esos idiomas indígenas, hace que podamos hablar otros idiomas, ¿no? Ya somos bilingües, lingüistas, y de esa manera es que son lenguas bien difíciles, ¿no? Porque ka quiere decir piedra, y ka que quiere decir es un bebé llorando, y ka es un pesito de frío, y entonces ka es piedra, por eso nosotros llamamos Calamarca. Y entonces, y así también el quechua, ¿no? El quechua se habla bastante, el quechua de Ecuador, al quechua de Cusco, al quechua de Bolivia, hay una diferencia en la garganta, en la S. Entonces, todas esas cosas nosotros entendemos perfectamente. De esa manera es que nuestros discos también mucha gente escucha por los idiomas que hablamos, ¿no? De esa manera es que tiene mucho impacto, y cada disco ha tenido sus premios. Entonces, también Rodolfo les va a explicar sobre el K. A ver, vamos. K es el sol. En realidad es K. Por eso el Titicaca, Titi es el gato, no sé si han visto el gato, y K es el sol. Quiere decir que el gato está echado al sol. Ahora, si ustedes ven el lago Titicaca por satélite, van a ver un gato echado. Siempre la pregunta decimos, ¿cómo los abuelos ya sabían que el lago tenía la forma de un gato? Hay rimas bastante bonitos dentro del mundo aymara. Por eso Ka es el Gilacata, la autoridad, es Gila, hermano, Ka al sol, autoridad al sol. Y nosotros esperamos el Wilka, la vuelta del sol, Wilkakuti decimos, ¿no? La vuelta del sol. Ka es muy importante. Y para muchos van a ver la información, nosotros nada tenemos que ver con la cultura inca, o sea, los incas es otra etapa. Inca quiere decir la muerte del sol, Inca. In es caída, entrada, los incanos, y
Ka es el sol. Los abuelos cuando lo estaban llegando los incas, los que van a matar al sol están llegando. Es como decir ahora a una persona, le decíamos cuando venían los norteamericanos aquí, le decíamos gringos. Entonces ellos me dicen gringo, entonces hacemos el imperio de los gringos. Entonces ellos en ese momento ya lo hicieron el imperio de los incas. Entonces Ka es bastante importante para nosotros. Ka es la línea, en realidad el norte para nosotros era el este. Por eso dentro de la Huipala el amarillo siempre se pone hacia el este, donde sale el sol, del lugar, y viene hacia el blanco. La Huipala para nosotros es el ADN, la Huipala para nosotros es el espíritu del ser humano, es el arco iris, y ahí mismo encontramos al Ka. Kamaña quiere decir descanso. El día del sol se ponía Kamaña. Y Ka, cuando el amarillo, el sol se lo lleva, ¿no? Cuando ponemos las hojas al sol, todo el amarillo se va. Kakaratao, dice, se lo ha llevado, el color se lo ha llevado el sol. Entonces, poco a poco iremos como el Ra de los egipcios, el Ka es de los aymaras. Y misteriosamente se escribe parecido, no sé si ustedes han visto la R y la K, son muy parecidos, tienen el mismo significado. Busquen todas esas cosas, nuestros abuelos nos explican. Parecen científicos cuando nos hablan los abuelos. Hugo tenía un cuñado que también ya fue en el COVID, se fue. Él hablaba, era un filósofo aymara que me contaba cosas a buscar. O sea, no me decía esto así, mejor busca esto, lo vas a encontrar. Entonces él era un profesor de Huarizata. Huarizata es el primer centro de estudios del mundo aymara, la primera universidad del mundo aymara. Apenas nace donde salían profesores rurales, entre comillas, porque había profesores de ciudad y del campo. Y Huarizata ha sido, y ahí era profesor el cuñado del señor Juan Verástegui, que ha sido muy importante también para el camino que nosotros hemos seguido. ¿Sería eso? Me gustaría saber dónde fue ese momento, si fue en Europa, fue en Francia, fue a través de un éxito, un tema musical, y cuál fue. Y viniendo al presente, en el último show que tuve el gusto de verlos, pude sentir mis raíces. Otros por ahí, amigos que iban conmigo, no lo entendían porque eran argentinos. Entonces, en ese momento sentí mis raíces, el color de mi piel, mi sangre. En este show que se viene, ¿qué es lo que vamos a sentir? Digamos, aparte de tener talento, ser buen músico, hay que tener también suerte, ¿no? Y hemos tenido la suerte de llegar a París, poder expresar nuestra música, plasmarla en un disco. Y llegamos a una tienda que existía mundialmente, se llama todavía la FENAC, donde solamente podías encontrar discos y libros por autores, escritores de todo el mundo, y ahí traducían a varios idiomas, ¿no? Y ahí había un catálogo, se llamaba Perú, o sea, era Latinoamérica, Perú, Chile, Argentina, todos los discos de cada país, ¿no? Después estaban los países de Asia, África, por continente eran los discos. Y cuando nosotros, el dueño de la FENAC tenía una empresa donde se llamaba Masterizar. Cuando grabamos el disco hay que enviar a un lugar, se llama, donde masterizan, quiere decir, lo ecualizan para que se convierta en CD. Y entonces él escuchó nuestro disco, y entonces al escuchar nuestro disco encontramos sonidos muy fantásticos que nunca había escuchado en su vida, como la zampoña, el charango, algunos instrumentos que nosotros teníamos. Y entonces esta persona lo ha convertido a ese catálogo que estaba por países, lo ha llamado la música del mundo y lo ha llamado World Music. Y entonces prácticamente nosotros somos los culpables para que exista ese catálogo. Ahora hay festivales
prácticamente, sobre todo en México, festivales de la World Music, música del mundo. Dentro de eso hay artistas que realizan canciones, ritmos de su país, originales, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Calamarca, de poder cambiar la historia de la música y poder, digamos, ser distribuidos en todo el mundo. Nuestros discos se vendían en Canadá, en África, prácticamente era planetario. A la época no existía internet, tenían que viajar. Entonces, somos prácticamente el primer grupo que hemos grabado en el disco, en el CD que existe, ¿no? El CD, porque habíamos encontrado a la persona que era el dueño de una empresa donde masterizaba y fabricaba los CDs. Y a la época, fábricas de CD no había mucho. Había en Alemania y Francia. Incluso muchos discos de Latinoamérica tenían que esperar allá 1 año, 2 años para que les fabriquen. Y cuando llegamos a Ecuador, viajábamos con nuestro lector de CD para que las radios podían pasar. Y así hemos visitado varias radios, tanto en Ecuador, Perú, Bolivia, y de esa manera es que tal vez hemos tenido la suerte de tener éxito, porque la fidelidad era muy impresionante para esa época, porque hemos pasado del vinilo, del cassette al CD. Entonces hemos sido los primeros, y de esa manera es que nuestros discos, los CDs, se vendían en Ecuador, en Quito, en Lima, y tenían que importar desde Francia. Y entonces eso ha sido la suerte de que podamos llegar, porque no pensábamos ser artistas conocidos en el mundo, pensábamos tal vez en nuestra ciudad, ¿no? Pero no que nuestra música viaje tan lejos. Entonces eso es la historia tanto de nuestra música, la tecnología, como ha apoyado a nuestra música. Y después, bueno, el futuro tenemos mucho, estamos terminando el disco, hemos venido a grabar varias veces acá a Buenos Aires, en algunos estudios, y tenemos técnicos que nos apoyan acá en Argentina, porque ya nos da flojera de viajar a Europa. Porque acá en Argentina tienen muy buenos técnicos. Y la pregunta, ¿qué papel consideran que juega la música en la preservación y revitalización de las culturas indígenas bolivianas? Y el mundo también, obviamente. Para Calamarca es casi natural, automático, porque como explicaba, hemos sido criados con los solsticios, los equinoccios, las fiestas que nuestros abuelos nos han enseñado, que para tal fecha tienes que hacer esto, para tal fecha tienes que hacer esto. Entonces, dentro de la sociedad en este momento vamos inyectando, con la música vamos inyectando estos saberes que los abuelos nos han dado como misión, tal vez, para que la sociedad escuche. Dentro de las comunidades hablamos de tantas etnias que tenemos en nuestro país. La Amazonía está lleno de pueblos que son clanes familiares, tal vez clanes que no tienen ni nombre ni lengua, pero ellos son nómadas, todavía hay nómadas como los toromanos. Hay 2 comunidades de toromanos, unos que ya se han sedentarizado y otros todavía que siguen la línea natural, no los toromanos. Dicen que los toromanos son los protectores de un secreto. Estamos yendo a buscar ese secreto, espero que sea un lindo secreto, ¿no? Porque es un lugar, ellos lo guardan y viven en el Amazonas. ¿Han escuchado hablar del Manchaypuito? El Manchaypuito es una herencia, la ciudad de oro. Parece que ellos son los que tienen ellos dicen que cuidan el secreto. Y decían que un día van a abrir la cortina, ¿no? Ellos nos van a seguir enseñando y no dejamos de aprender. En una canción que tenemos, se llama El Guardián del Amazonas, hablamos de todas estas etnias, ¿no? Que viven son las 18 etnias que viven en la selva, y misteriosamente, yo sé que el gobierno también nos está escuchando, porque después del
Constitución del Estado plurinacional, nosotros hemos hecho una lista de esas etnias, pero a nuestra canción, para ver cómo canta lo hemos ido ordenando para cantar, y en ese mismo orden está en la Constitución Política del Estado. Entonces nos están escuchando. En general. Sin embargo, bueno, voy a la pregunta puntual. La injerencia que tiene musical nuestra música boliviana, Calamarca, puntualmente, y que llega a, por ejemplo, a músicos de Perú, hay por ahí una cierta polémica, si queremos así llamarlo, por ahí es un tanto incómodo, pero ¿no? ¿Qué podríamos decirle a esos jóvenes que están por ahí peleando, ¿no? Es de Bolivia, es de Perú, es de Bolivia, sabemos que es una sola, pero quiero la voz de los maestros, por favor. Muchas gracias y bienvenida nuevamente a la República Argentina. Justamente nosotros visitamos todos los medios en Perú, en Chile, acá en la Argentina también, y explicamos, ¿no? Porque es el problema de los periodistas, ¿no? Como en Perú, pues dicen esta es música porque ni ellos mismos conocen la frontera que se llama Puno, que de Puno hablamos, somos hermanos, ¿no? Somos hermanos, hablamos el mismo idioma, compartimos el lago, y bueno, todo lo que pasa en La Paz se transmite en Puno, se hace en Puno porque mi padre era bordador, era uno de los primeros bordadores de vestimentas diablada, morenada. Y entonces yo he vivido, yo conozco toda la historia de lo que pasó en Puno, porque Puno era un lugar donde se escuchaba bastante el folclore andino, como llaman los sicuris. Hay una música muy linda allá, pero que no lo explotan, no lo muestran. Se llama Kairani, viene de la montaña, del lago, hacia la frontera del otro lado del lago, pero ellos, pues todo lo que hace el boliviano le gusta, todo lo que pasa en La Paz. A las citas, igual, lo han copiado, pero no hay información. Los periodistas de Lima, pues dicen eso es de Perú, ¿no? O sea, siempre les gusta, digamos, marcar todavía esa herencia, digamos, de la colonia, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a España, llegamos a Cataluña y decía, esto no es España, carajo, decía, como por decir bienvenido, ¿no? Llegamos al País Vasco, decía, esto no es España. O sea, había siempre una pelea entre andaluces, catalanes, vascos, y esa misma herencia tenemos todavía acá en Latinoamérica, ¿no? Todavía seguimos con la bandera, ¿no? Con la bandera, porque la cultura, la música que tenemos es una música ancestral que es antes de la República, esa música, ¿no? Entonces, de esa manera es que hoy en día van colocando al tinku, la bandera de Perú, la bandera de Chile, la bandera de Bolivia, pero eso es antes de esas banderas, es el tinku. Y entonces estamos en contra de esa pelea, y de esa manera es que explicamos todos los medios que pasamos, y pues nos entienden. Nunca, digamos, en Perú o en Chile, pues reconocen lo que es Calamarca, la música de Calamarca, ¿no? No dicen eso que es de Perú, sino dicen es del grupo Calamarca. Pero cuando hay, también es el problema de las personas que manejan los derechos de autor en Bolivia, no protegen de esa manera, es que son canciones abandonadas y se apropian, ¿no? Muchos países se apropian, y entonces nosotros de esa manera hemos avanzado. Tenemos un reto de realizar un gran festival de la saya, pero invitar a todos los países del mundo, ¿no? Donde se vayan a la saya. Y entonces eso es la historia, y seguimos avanzando, pero ya es mejor explicarlos, y de esa manera es que ya no vamos a limpiar esa ignorancia que existe, ¿no? Bien.